Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos acá en la cátedra de Diseño e Instalaciones para las Industrias 2. Uno de los materiales de apoyo que usamos para esta cátedra es el reglamento de baja tensión de la ANDE. Entonces vamos a ver cómo se busca este reglamento. Ahí está, reglamento de baja tensión de la ANDE. Así de fácil. Ahí está para descargar. Yo ya tengo descargado, entonces me voy directamente al reglamento. Quiero mostrarles un poco cómo funciona este reglamento. Bueno, los aspectos más importantes, ¿verdad?, que tiene. Ustedes pueden ver acá, es un reglamento bastante antiguo, por eso está como un escaneado. Y acá explica el alcance que tiene el reglamento, es un reglamento de baja tensión, donde explica también cuáles son las características del sistema paraguayo, que ustedes saben que la baja tensión es 220 voltios monofásica y 380 trifásica. También cómo se entrega la energía. Acá tenemos detalles, por ejemplo, algo que usamos en la materia es la escala. Al no tener clases presenciales ustedes no van a imprimir planos, pero si van a imprimir planos tienen que hacer siguiendo estas indicaciones. Fíjense, la escala tiene que ser 1,50. Para algunos casos se puede usar también la escala 1,100. Entonces en esa escala vamos a estar haciendo nuestros planos tanto de luminotecnia, aire acondicionado, instalaciones eléctricas. Y después ya empieza el reglamento a hablarnos de el cómputo de cargas, de qué forma se hace el cómputo de cargas. Fíjense que si estamos hablando de circuitos monofásicos con potencias de hasta 1 HP o 1 kilowatt de potencia, pueden formar parte de los circuitos de iluminación, y si pasan estas potencias ya tienen que estar en circuitos separados. Esto es muy importante, inclusive para nuestras casas. Una ducha eléctrica, un aire acondicionado, cualquier otro equipo que normalmente sobrepasa los 1000 kilowatts ya tiene que ir en un circuito independiente. Acá también nos dice cómo son las cargas de luz. Si las cargas de un punto de luz no alcanzan 100 watts, se computan como de 100 watts, y si exceden ya se computa la carga real. También que se debe corregir el factor de potencia. Acá dice que no debe ser inferior a 0,8, pero ya en el reglamento, en el pliego tarifario de hace muchos años, por supuesto en el actual, que es el 21, ya habla de 0,92 en promedio y en punta no menor a 0,95. Bueno, acá habla también de cómo deben ser las cargas de las tomas. En este caso, si son menores a 600 se computan como de 100, y si no ya, porque las tomas no se están usando todo el tiempo, sino ya se pone la carga real. A continuación nos habla de cómo se distribuyen las tomas. Las tomas trifásicas se computan como de 5000 watts, también otro dato importante. Acá explica cómo se hace el proyecto de iluminación. Fíjense que nosotros en Luminotecnia también desarrollamos esta parte. Y a continuación nos habla de las partes de la instalación eléctrica, la acometida, el tablero, los tableros, las líneas, los circuitos. Va desarrollando cada uno de estos puntos también con algunos conceptos que tenemos que manejar muy bien. Por ejemplo, que la sección mínima de un conductor de una línea principal tiene que ser de 4 milímetros cuadrados, y así, ¿verdad? Nos va dando indicaciones también respecto a las longitudes mínimas que pueden tener esas secciones, o si no ya tenemos que analizar la caída de tensión que pueda tener el sistema para calcular, o el circuito o la línea para calcular de cuánto va a ser la sección del conductor. La ubicación de los medidores, las pilastras, los tableros también, teniendo en cuenta por supuesto los centros de carga. Yo paso un poco rápido, solamente para señalarles algunos aspectos que no se nos tienen que pasar nunca y que debemos considerar. Por ejemplo, en los circuitos eléctricos tenemos acá de cuánto son las cargas que puede haber, y a continuación, bueno, acá nos dice por ejemplo que un circuito monofásico no debe exceder 10 amperios, que equivale a 220 vatios con un factor de potencia unitario. Por eso los circuitos se hacen máximo de 2200
watts de potencia, ¿sí? Que es justamente el producto del amperaje de la intensidad por la tensión. Bueno, después tenemos en qué caso la instalación puede ser monofásica si no excede los 10 kW, y ya si sobrepasa debe ser trifásica, y si sobrepasa los 40 kW ya debe estar en media tensión. Esto es muy importante a nivel industrial, que casi siempre van a tener una tensión mayor o una potencia declarada superior a esa. Y ahí hay que calcular también la potencia de los transformadores. Esto es un repaso realmente porque ustedes ya dieron todo esto en instalaciones eléctricas, pero igual es muy importante recordar un poco los conceptos. Bueno, acá vemos las líneas de los circuitos, qué características tienen, las tomas, cuál es la sección mínima de las tomas, si son monofásicas o trifásicas, cuál es la sección mínima de una lámpara, un conjunto de lámparas que están en un solo punto de luz, 1 milímetro cuadrado. También cuáles son la sección mínima de los ramales, que son 2 milímetros cuadrados, y los ramales como están definidos, de hasta 1200 watts cuando son monofásicos y 2000 watts cuando son trifásicos. Y ya los troncales tienen que ser de 4 milímetros cuadrados. Estos son dimensiones mínimas, pero que igualmente tenemos que después verificar por intensidad, porque vamos a tener un solo equipo que tenga más potencia a los 2200 watts que debe tener un circuito. Por ejemplo, una ducha eléctrica tiene más potencia, entonces tenemos que verificar si es suficiente un conductor de 4 milímetros cuadrados, y también por caída de tensión, que ustedes ya vieron en los videos respectivos. Entonces acá tienen un poco algunos conceptos adicionales. Algunas de estas cosas también ya pusimos en las presentaciones. Bueno, después, ¿qué más tenemos de interés por acá? Vamos a ir pasando. Acá tenemos las características de los conductores, la sección mínima de los conductores, el dimensionamiento. Fíjense cómo se tiene en cuenta la conducción de corriente, que es lo que produce la elevación de temperatura y la caída de tensión, ¿sí? Ambos criterios que ya habíamos hablado. Realmente en este reglamento tenemos todo lo necesario para, digamos, asegurar que nuestra instalación no corra riesgos. Y también para protegernos al mismo tiempo, al decir, nosotros hicimos la instalación de acuerdo a lo que dice el reglamento. Bueno, quiero pasar un poco esta parte. Después, por supuesto, habla de todas las normas de seguridad. Acá explica súper bien la caída de tensión, las caídas máximas permisibles, que también está en la presentación que les hice. Los factores de potencia, que como les dije ya, por el pliego tarifario son factores superiores a los que estaban en ese tiempo, porque este reglamento es de los años 70. También de la conexión a tierra, súper importante. Ya hablamos de eso también, así que voy a pasar, pero acá tienen más detalles si quieren profundizar el tema. Igualmente es un repaso para rayos, los tubos y conductores, porque acá tenemos que tener en cuenta las secciones de nuestros de nuestros caños corrugados de acuerdo a la cantidad de conductores y el tamaño de los conductores que utilizamos. Voy pasando un poquito más rápido porque les quiero mostrar también la simbología, que de alguna forma también puse algunos ejemplos en las presentaciones, pero acá podemos ver con más detalle. Bueno, vamos pasando entonces. Acá están las informaciones para las instalaciones de motores, señalización y control, instalaciones de tubos luminosos, soldaduras, que son casos muy especiales, instalación de aparatos domésticos de iluminación, instalaciones de casos especiales, grupos de electrógenos, disposiciones transitorias. Y acá empezamos a ver cómo se dobla un plano, muy importante. Si alguna vez tienen que presentar un plano, que doblen apropiadamente, porque esto es para que entre en una carpeta, ¿sí? Y así es mucho más fácil guardar. Bueno, acá empieza la simbología. Yo les puse algunos ejemplos a ustedes. Ustedes habrán visto en las presentaciones de cómo se simboliza las lámparas, los artefactos de lámparas incandescentes. Tenemos acá. Vamos a usar una simbología parecida para las LEDs, pero hay que poner como una observación que estamos usando LEDs. Después tenemos también, acá están los fluorescentes,
Vamos a usar una simbología parecida si usamos, en vez de fluorescentes tubulares, estamos usando LEDs tubulares, entonces también aclaramos en una observación. Acá, dependiendo de cómo estén estos artefactos, se señalizan de diferentes formas. ¿Sí? Acá tenemos la señalización de las tomas de corriente. Esto sí no cambió demasiado. Lo que ahora tenemos de nuevo, por ejemplo, son tomas que ya son para USB, para las conexiones USB. Eso es algo nuevo. Van a encontrar ustedes en las ferreterías o en los lugares donde se venden artículos eléctricos. Acá tenemos las llaves. Si hay alguna simbología que ustedes no encuentran, usen una similar especificando de qué están hablando. Fíjense. Ahí tenemos combinaciones también. Por ejemplo, esta es una llave de 2 puntos con una toma. En general, los electricistas no quieren tanto hacer tomas triples o así una llave y 2 tomas, porque realmente meter todo eso dentro de una caja es un poquito complicado. Tengan en cuenta también eso, por más de que hay también cajas que ya vienen con los circuitos y es mucho más simple hacer. Señalizaciones, de potencia. Acá ya vamos entonces a los artefactos, y por ahí vamos a encontrar los artefactos de aire acondicionado también. Fíjense cómo se pueden poner notas, teléfonos. Ya cada vez se usan menos los teléfonos en línea baja, pero son muy útiles. En algún momento se les va a valorar otra vez, sobre todo para no traer tantas ondas en las casas, las electromagnéticas. Bueno, relojes. Fíjense, hay muchas simbologías que inclusive ya están medio en desuso. Ventiladores, sí, seguimos usando ventiladores. Calefón tipo ducha, seguimos usando. Creo que vamos a usar mucho tiempo todavía. Acá están los aire acondicionados, que tenemos los equipos de aire acondicionado o de acondicionamiento de aire, de embutir en pared y tipo self container. Si tenemos de otro tipo, señalizamos, y también si los compresores señalizamos de forma especial, porque con el sistema split tenemos una parte adentro y otra afuera, hay que señalizar ambas. Bueno, ¿qué más? Tenemos la señalización después de todo esto. Voy a ir pasando un poco más rápido. Acá tenemos los transformadores, etcétera, y tenemos las señalizaciones, ya para ir terminando, motores de los conductores. Entonces la señalización que nosotros preferentemente vamos a usar, que es un poco más fácil de distinguir, es este tipo de señalización, digamos, pero con el neutro, con una rayita, ¿sí? Y fíjense que los retornos son una media rayita que no cruza el conductor, ¿sí? Ahí tenemos más o menos cómo señalizar mejor. Se puede señalizar de otras formas, pero puede prestarse más a la confusión. Yo les sugiero usar eso que les mostré. Acá tenemos otros fusibles, conectores. Yo creo que ahí ya vimos lo más importante, y después tenemos algunos anexos también de interés, como anexos que nos definen factor de demanda. Son estadísticos, digamos, factores de demanda dependiendo de la cantidad de potencia, por ejemplo, que se usa. A medida que la industria tiene más potencia, sea una industria convencional, excepto industrias o electrointensiva o industrias así de usos especiales, a medida que aumenta la potencia que se instala, que se tiene en la industria, el factor de demanda es menor porque hay menor factor de simultaneidad. Es importante para el dimensionamiento de nuestro trafo y también para la potencia declarada. Bueno, acá tenemos los niveles de iluminación y el tipo de trabajo. Interesante también mirarle un poco a esto. Acá tenemos la iluminancia de los ambientes de acuerdo al uso, muy interesante también. Vamos a sacar de acá. Es un poco antiguo, entonces hay unas cosas que hoy requieren más iluminancia que antes. Tengan eso en cuenta. Bueno, yo me quedo por acá porque se me acaban los 15 minutos, pero esto era un poco para despertarles el interés en mirar este reglamento, que si bien tiene más de 50 años, tendrá por los 50 años, igual tiene información muy interesante, muy vigente, y que nos protege cuando hacemos nuestro trabajo de acuerdo a lo que el reglamento dice.